Entre lágrimas, Ana firmó el divorcio mientras el eco de su corazón roto llenaba la habitación. Daniel, su esposo, apenas levantó la mirada, estaba cegado por el orgullo y el dinero. Con manos temblorosas, Ana rompió la prueba de embarazo que pensaba mostrarle esa noche. «Nunca me pediste la verdad», susurró antes de marcharse bajo la lluvia. Afuera, el cielo lloraba con ella, y cada gota que caía sobre su rostro parecía un recordatorio de todo lo que había perdido por amar demasiado a quien no supo valorar. Mientras tanto, Daniel permaneció en silencio, observando cómo se alejaba la mujer que había jurado amar, sin comprender que ese instante sería el principio de su caída. Pasaron los días, luego los meses, y la casa, antes llena de risas, se volvió un mausoleo de recuerdos. Daniel intentó llenar el vacío con trabajo y fiestas, pero la soledad era más fuerte que cualquier ruido. Las paredes le devolvían los ecos de su propio arrepentimiento, y aunque no lo admitía, extrañaba incluso las pequeñas discusiones con Ana, su sonrisa cansada después de un día difícil, y el aroma del café que ella preparaba cada mañana. Intentó convencer a todos de que estaba mejor sin ella, pero en las noches, cuando el silencio lo envolvía, sentía que su corazón se encogía con cada pensamiento que la traía de vuelta. Los años pasaron y el destino comenzó a cobrarle lo que había despreciado. Su empresa, aquella que lo había vuelto arrogante, cayó en bancarrota. Los socios que alguna vez lo alabaron desaparecieron sin dejar rastro, y sus llamadas quedaron sin respuesta. Su mansión fue vendida, su auto de lujo confiscado, y sus cuentas vacías. El hombre que una vez caminaba con la frente en alto terminó sentado en un apartamento pequeño, mirando las luces de la ciudad con los ojos perdidos. En sus manos sostenía una vieja fotografía de su boda, y en su mente resonaban las palabras que Ana le había dicho aquella última noche: «Nunca me pediste la verdad». Se preguntaba una y otra vez qué quiso decir con eso. ¿Qué verdad había ignorado? En su orgullo, nunca se atrevió a buscarla, pero el vacío en su pecho crecía cada día. A veces soñaba con ella. En esos sueños, Ana caminaba hacia él con una sonrisa, pero antes de alcanzarla, aparecía un niño que tomaba su mano y se la llevaba lejos. Él gritaba, corría detrás de ellos, pero siempre despertaba justo antes de alcanzarlos. El sudor frío en su frente y el temblor en sus manos eran los únicos testigos de su remordimiento. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, vio a una mujer con un niño cruzando la calle. La forma en que el pequeño se aferraba a su madre le recordó algo que había perdido sin saberlo. El corazón de Daniel dio un vuelco. Por primera vez en años, sintió la necesidad de arrodillarse y pedir perdón, no por lo que había hecho, sino por lo que no hizo. Por no haber escuchado, por no haber preguntado, por no haber amado con humildad. El invierno llegó, y con él, su soledad se volvió insoportable. Daniel comenzó a trabajar en lo que podía, arreglando cosas, limpiando oficinas, lo que fuera para sobrevivir. Ya no quedaba nada del empresario exitoso. Ahora era solo un hombre cansado, intentando darle sentido a su vida. En una de esas noches de trabajo, mientras limpiaba el piso de un hospital, escuchó el llanto de un niño. Sin saber por qué, se detuvo a mirar. En la sala de espera, una enfermera intentaba calmar al pequeño, mientras su madre hablaba con un médico. Daniel sintió algo dentro de él, un dolor profundo, como si su alma lo reconociera. No sabía que esa escena era un presagio de lo que estaba por venir. En los días siguientes, no dejaba de pensar en aquel niño. Le recordaba a alguien, aunque no podía explicarlo. Tal vez era la forma en que fruncía el ceño, o como sus ojos parecían buscar esperanza en medio de la tristeza. Daniel comenzó a frecuentar ese hospital, ayudando voluntariamente. Allí encontraba algo de paz, algo que lo hacía sentir útil de nuevo. Tal vez, pensaba, era su manera de redimirse, aunque no supiera ante quién. Una tarde lluviosa, mientras llevaba unas cajas al área pediátrica, escuchó una voz que lo congeló. Era suave, serena, inconfundible. Giró lentamente y la vio. Ana. Su cabello estaba más corto, su mirada más fuerte, pero seguía siendo ella. El tiempo no había podido borrar su esencia. Daniel no pudo moverse, solo la observó mientras hablaba con una enfermera. No sabía si acercarse o huir. El miedo y la emoción se mezclaban en su pecho como una tormenta. Entonces, el niño que había visto antes corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Ana sonrió, inclinándose para besarlo en la frente. Daniel sintió que el aire le faltaba. Los ojos del niño eran los suyos.
En ese momento, todas las piezas encajaron. Nunca me pediste la verdad. Aquella frase resonó con fuerza en su mente. Ese niño era su hijo. El hijo que nunca conoció, el hijo que Ana llevó en silencio, el hijo que él había perdido por su ceguera. Las lágrimas comenzaron a correr sin control por su rostro. No podía moverse, no podía hablar. Ana lo vio. Por un instante, el tiempo se detuvo. Sus miradas se cruzaron, y en esos segundos se dijeron todo lo que las palabras no podían expresar. Dolor, arrepentimiento, amor, perdón. Ana dio un paso hacia él, pero se detuvo. No dijo nada. Simplemente tomó la mano de su hijo y se marchó por el pasillo. Daniel cayó de rodillas, con el corazón destrozado pero vivo por primera vez en años. Esa noche, sentado en su pequeño apartamento, entendió que la verdadera pérdida no era su fortuna, sino los años que desperdició sin amor. Por primera vez, se atrevió a orar, no por recuperar lo perdido, sino para tener una oportunidad de reparar lo que había destruido. Y en medio de su soledad, una promesa nació en su corazón: si la vida le daba una segunda oportunidad, no volvería a huir del amor. Y aunque aún no lo sabía, el destino le guardaba esa oportunidad. Porque el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso, incluso entre lágrimas y años de silencio. Un día, en un pequeño hospital rural, Daniel entró buscando trabajo como conserje, intentando empezar de nuevo tras años de errores. El olor a desinfectante, el eco de los pasillos y el murmullo de los enfermos le recordaban constantemente lo frágil que era la vida. Había aprendido a vivir con la culpa, con el peso de haber destruido su propio hogar por orgullo. Ya no esperaba redención, solo quería servir en silencio, hacer algo que tuviera sentido. Pero el destino, ese que siempre llega cuando uno menos lo espera, tenía otros planes para él. Aquella tarde, mientras barría el pasillo principal, escuchó una voz que le hizo detener el corazón. Era una voz suave, serena, llena de paciencia. La reconocería aunque pasaran 1000 años. Levantó la mirada, y allí estaba ella. Ana. Su cabello recogido, la bata blanca que llevaba con elegancia y aquella mirada tranquila que antes lo había amado sin medida. Por un instante, pensó que estaba soñando. Se apoyó en el trapeador, temblando. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera salir del pecho. No podía creerlo. Junto a ella, un niño de unos 7 años le esperaba pacientemente, sosteniendo su mano. Daniel lo observó con atención. El pequeño tenía el cabello oscuro y los mismos ojos que él veía cada mañana en el espejo. Sintió un nudo en la garganta. El niño lo miró fijamente, con curiosidad, como si algo en aquel desconocido le resultara familiar. Ana notó la mirada de Daniel, y el tiempo se detuvo. No hubo palabras, solo silencio. Un silencio cargado de años, de heridas, de verdades que nunca se dijeron. El niño, con inocencia pura, tiró de la mano de su madre y preguntó: ¿Papá? La palabra atravesó el aire como un rayo. Ana se quedó inmóvil, y Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cayó de rodillas, incapaz de contener las lágrimas. Lloró con todo el peso de los años, con toda la culpa acumulada, con todo el amor que no supo dar. Ana se acercó lentamente, con el corazón temblando entre el perdón y el recuerdo. Durante un largo momento, solo lo observó. Había dolor en sus ojos, sí, pero también algo más: compasión. Daniel, con la voz quebrada, apenas alcanzó a decir: perdóname, no supe ver lo que tenía. Perdí todo, y entendí que sin ustedes, no soy nada. Ana suspiró profundamente, y en su mirada ya no había rencor, solo una verdad serena. No necesitamos tu dinero, Daniel, solo tu corazón. Esas palabras lo derrumbaron y lo levantaron al mismo tiempo. Eran el perdón y la oportunidad que jamás pensó merecer. Daniel, con el alma desnuda, extendió los brazos hacia su hijo. El pequeño dudó unos segundos, luego corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Daniel cerró los ojos, sintiendo por primera vez en años la calidez del amor verdadero. No había fortuna, ni lujo, ni orgullo. Solo 3 corazones latiendo juntos, sanando lo que el tiempo había roto. Esa noche, sentado en una pequeña banca afuera del hospital, Daniel miró las estrellas mientras su hijo dormía recostado en su regazo. Ana estaba a su lado, en silencio. No hacía falta hablar.
Ambos sabían que el pasado no podía cambiarse, pero el presente podía construirse desde el perdón. Daniel le tomó la mano con cuidado, temiendo que todo fuera un sueño. Ella no la apartó. Por primera vez, sintió que tenía algo más valioso que cualquier riqueza, una segunda oportunidad. Desde ese día, Daniel se quedó en el hospital, trabajando junto a Ana. No como un intento de redención, sino como un hombre nuevo. Aprendió a cuidar, a escuchar, a valorar los pequeños momentos. Cada mañana preparaba el desayuno para su hijo, lo acompañaba al colegio, y cada noche, antes de dormir, le contaba historias sobre el poder del amor y el perdón. A veces, cuando el niño jugaba en el jardín del hospital, Daniel lo observaba y pensaba en todo lo que pudo haber perdido para siempre. Pero en lugar de tristeza, sentía gratitud. Porque, a pesar de sus errores, la vida le había devuelto lo esencial. Ana, con el tiempo, volvió a sonreírle como antes. No era la sonrisa de una mujer enamorada del pasado, sino la de alguien que elegía el presente con esperanza. En una tarde tranquila, mientras el sol se escondía tras las montañas, Daniel miró a su familia y supo que finalmente había encontrado su hogar. Ya no era el hombre que se perdió entre el orgullo y la ambición. Ahora era un padre, un compañero, un hombre que comprendió que el verdadero éxito no está en lo que uno tiene, sino en a quien tiene al final del día. Y así, en ese pequeño hospital donde comenzó su redención, Daniel prometió en silencio cuidar de ellos toda la vida. No necesitaba palabras ni juramentos. Solo bastaba el amor que, a pesar de los años y las lágrimas, había sobrevivido. Porque hay historias que no terminan con un adiós, sino con un perdón. Y la de Daniel y Ana fue una de esas pocas que, después de tanto dolor, encontraron la forma más pura de volver a empezar.